insuficiència financera, com tu saps, encara per resoldre. Jo el que demano és precisament que evitem això, és a dir, el senyor Freire, per exemple, pertany a una organització política i quan jo faig una reivindicació de relat també li assenyalo amb ell, però també m'assenyalo a mi. És a dir, aquest no és un debat per dir això ens ho han de solucionar els polítics, facin vostès el relat. És veritat que aquest any hi ha hagut una comunicació segurament deficient, no dic que no, però el relat que jo demano és un relat molt més de fons, no per dir que ens retallaran, dir, escolti, cap a on anem tots, què és el que estem disposats a fer, i aquesta, evidentment, cadascú té responsabilitats diferents, però jo el que vull evitar és precisament això, dir, escolti, no, és que el relat és que vostès no ho han explicat bé, ja ho hem criticat molt, que aquest govern no ho ha explicat bé, i que segurament hi ha hagut tensions que ens les podem haver evitat, o potser no, potser resulta que al cap del temps aquestes tensions hauran estat bones, perdoneu, que no vull ser un cínic, per remoure i que tothom sacsegi. Ho dic perquè jo soc dels que a mi m'han reduït el sou, per tant seria absurd que no digués que jo estic content del que ha passat, però també seria simplista de dir que els problemes que hem tingut ara és del govern que està manant ara, quan també ha tingut una herència rebuda i jo no he entrat en discutir algunes de les inversions, de les últimes inversions del departament anterior, perquè em sembla que en això podia haver-hi molt debat, no és aquí ni el moment ni pertoca, i en aquest sentit necessitem sobretot aunar moltes complicitats. Jo segueixo insistint que és més el que ens uneix. Qualsevol que ve de fora, a vegades jo he anat en debats, m'ha vingut gent que no són sanitaris, diu, vosaltres rai, no enteneu com us discuteu, si teniu els valors i el fonamental ho compartiu tots, no només en l'eix esquerra, suposat eix que Catalunya segurament és molt més discutible, però sinó des del punt de vista del que són els valors del propi sistema sanitari. I és aquí on jo demano, sisplau, que no ho tensionem més, perquè aquest divorci no ens porta absolutament enlloc. I finalment, quan he dit del tema del copagament, també dic que s'ha de plantejar què fem amb els impostos sobre productes directes. Clar, si resulta que l'alcohol i el tabac són responsables de més del 70% dels ingressos que hi ha als centres hospitalaris, potser és que s'ha de gravar més, sense oblidar, i que encara que siguem del sistema sanitari, sembla que el tema polític no ens interessa, nosaltres com a ciutadans de Catalunya hem de denunciar el tracte discriminatori fiscal que rep el nostre país. És a dir, el tema fiscal des del punt de vista del finançament de l'autonomia repercuteix directament sobre el sistema sanitari i per tant jo també dic que com a professional i com a responsable de la institució que nosaltres denunciem el tracte de discriminació fiscal que rep i de finançament que rep el nostre país i que per tant l'hem de poder reivindicar no només els polítics, sinó els ciutadans. Yo ahora dono la palabra, porque sé que la has donado antes, pero quiero aprovechar la posibilidad que tengo el micrófono delante para decir dos cosas. La primera es que, hablo en castellano porque voy a acabar dirigiéndome a ti, Juan Manuel. Yo no sé si hemos sido capaces de escuchar y de construir entre todos, como decía el doctor Padrós, un buen relato. Evidentemente, el primero que tenía la obligación de hacerlo era quien tenía la responsabilidad de tomar las medidas. Pero lo que sí es verdad es que hoy la señora Roser Fernández, que además yo creo que lo ha explicado en 20 minutos con cierta brillantez y que yo creo que si no habías escuchado hasta ahora cómo se habían hecho las cosas en Cataluña y por qué se habían hecho, yo creo que ha sido una magnífica oportunidad de hacerlo. Con lo cual el relato, por lo menos el del pasado, yo creo que ha sido excelentemente explicado y se ha podido entender. Con las vistas puestas a todo aquello que se va a tener que tener en cuenta en los próximos meses durante este 2012 y con el cambio de gobierno, ¿qué opinión te merece lo que has oído? ¿Y qué opinión te merece respecto a lo que ha ocurrido aquí, aquello que se prevé que puede ocurrir, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid? Bueno, vale, perfecto. Acepto el riesgo. ¿Debo comentar sobre la primera página del País de Cataluña de hoy o no? La primera página del País no la he visto. No, hace referencia, es que es parte de lo... A saber, me ha interesado por supuesto la presentación de Roser Fernández, ha estado, es completa, útil. Me ha faltado, sin embargo, o sea, uno no puede opinar, venir de fuera y opinar sobre algo que conoce, si queréis, por titulares. No ignoro, por ejemplo, hemos visto lo que se ha hecho aquí, pero no el proceso como se ha hecho. Eso no lo has dicho, me gustaría conocerlo. Parte de las cosas que legitima el qué es el cómo, el proceso.
la forma de priorizar ese tipo de cosas. Otra cosa que legitima lo que se hace es, por ejemplo, por así decirlo, la credibilidad y la ética pública de aquellos que hacen las cosas que se hacen. Y en ese sentido me referí hoy, por ejemplo, a la página, para los que no sepáis, en la página del periódico de hoy viene que un directivo de la sanidad pública parece que tiene conflictos de intereses con sanidad privada. Eso obviamente disminuye tremendamente la credibilidad y el crédito con el que se hacen las decisiones del sector público. Luego, aquí en España tenemos un juego, decía antes doctor Padrós, que veía muchas coincidencias, sin duda las hay, afortunadamente las hay. Pero al mismo tiempo he de decir, hablo ahora ya de José Manuel Freire, que está en Madrid, que de alguna manera con la opinión pública hacemos una suerte de juego de espejos. Hay cantidad de lo que los ingleses llaman lip service, si queréis, no sé cómo sería en español, hablar de boquilla, respecto a los valores del sistema. Todo santo sistema, pero luego la práctica es la que es. Por ejemplo, si yo estuviera en Cataluña me sentiría tremendamente incómodo con ese 26% que elige sanidad privada. Me gustaría preguntar por qué, hacer una encuesta. Cuando estaba en el País Vasco, de conseller, era parte de mi cuadro de mandos, era saber cuántos ciudadanos del País Vasco votaban con los pies fuera del sector público. Se vota fuera del sector público porque se tiene dinero y porque no se está de acuerdo. Luego esto conviene preguntárselo. Entonces hay una multitud de cuestiones que surgen y en Madrid, por ejemplo, pues si alguien, un extraterrestre, el famoso personaje de Voltaire, se asomara a la política madrileña, pues diría, diablos, nada les separa a estos, todos dicen lo mismo, santa sanidad pública, qué buena que es. Pero la verdad es que luego sucede que santa sanidad pública, pero no hay una consecuencia en la práctica y en cantidad de cosas con ella. Y en ese sentido me alegra y profundamente coincidir en los valores, pero las interpretaciones hacen algunas diferencias muy sustanciosas. Y ya que me has dado la palabra, aprovecho para dirigirme a un colega, doctor Padrós. Si te he entendido bien en mi catalán rudimentario, me ha parecido como que hacías una loa del copago. Vamos, que estabas a favor del copago. Entonces, sí, llámalo tasas o tal. Pero yo hay una de las cosas que siempre me ha parecido importante en el mundo profesional en el que nos movemos, y es, puesto a los clínicos se pide medicina basada en la evidencia. Y desde la medicina se pide a los políticos, yo en ocasiones lo he sido y ahora también lo soy, al menos a tiempo parcial, política basada en la evidencia. Aquellas gentes que defienden la necesidad de introducir copagos adicionales, porque ya tenemos uno bastante injusto, por cierto, y de ese apenas habla nadie, sí sería útil justificar por qué. Es decir, en qué evidencia basamos sus efectos beneficiosos. Esto es muy interesante. Yo te lo explico y entonces tengo una enorme curiosidad cómo la profesión médica, la que tú representas en Barcelona, está a favor de algo en términos de justificación profesional ante una audiencia profesional basada en evidencia, en datos, en cosas empíricas. Si es para coger dinero, si es para disminuir demanda, a quién disminuye demanda, dónde se ha probado la efectividad para esas cosas. Eso es un poco... Perdóname la provocación. No solamente la acepto, sino ahora no tengo los datos porque seguro que encontraríamos argumentos técnicos a favor y en contra. Yo te diría algunas que son percepciones personales basadas en años de ejercicio y después también de observación de cómo es nuestro país, nuestra cultura. Y en nuestra cultura no se valoran las cosas que no cuestan, aunque sean de forma simbólica. El uso, y esto te lo digo como forma genérica, dice, esto tiene poca base científica, sí, pero es muy intuitiva. Yo soy bastante intuitivo y tengo la percepción de que las cosas que no cuestan no son valoradas adecuadamente. Otra cosa es el objetivo que persigue ese copago. Si es para regular flujos, está claro que en nuestro país tenemos un sistema muy tensionado, muy hiperfrecuentado, y que la mayoría de países de nuestro entorno han introducido elementos de copago para el uso
de los flujos y la racionalización de los flujos. Y después yo te diría que no veo dónde está el problema de que se pueda plantear la parte hotelera pues un copago. ¿Por qué un señor que tiene una neumonía y se la pasa en casa, se paga la comida y la cama, y este mismo señor, si resulta que se ingresa, entre todos pagamos la comida y la cama? Esto ya sé que es un poco demagógico, podría llevar a la demagogia, pero conceptualmente no veo por qué tiene que ser un problema que rompa la equidad. En cambio, sí que me parece que llevar el sistema sanitario tan al límite, sabiendo que los recursos no existirán, que nuestra economía tiene que competir con economías como la China, de Singapur, de Corea o Brasil, que no tienen sistemas de prestación social, que sabemos que no tendremos dinero adicional para mantener el sistema sanitario, por tanto lo pasaremos si no se buscan nuevas formas de financiación. Los perjudicados fundamentales serán las rentas bajas, porque bajará la calidad del sistema, los que tienen dinero o mutuas podrán buscar las alternativas y castigaremos a los más desfavorecidos en listas de espera interminables y a un descenso de la calidad del sistema. En cambio, yo defiendo precisamente el copago, teniendo en cuenta las rentas. Tú has dicho, tenemos un copago ahora en farmacia que es absolutamente obsoleto e injusto. Seguramente esto no arreglaría desde el punto de vista económico muchas cosas, pero desde el punto de vista conceptual es muy difícil sostener que gente mileuristas o en paro tengan que pagarse la farmacia para procesos patológicos graves y en cambio pues haya gente con patrimonio y jubilados que lo tengan absolutamente gratuito o que vayan al médico para aumentar su dotación de farmacia en casa o su botiquín, ¿no? El sistema este que tú decías en Cataluña hay una tradición, y tú lo sabes mejor que yo, porque por eso eres experto y yo no lo soy, de que en Cataluña había una tradición muy grande de mutualidades y de uso de un sistema. Es más, en la transición democrática hubo un debate aquí en Cataluña si el modelo sanitario al cual teníamos que ir es el modelo que teníamos ahora o era un modelo más parecido al francés, que es el que tradicionalmente o culturalmente en Cataluña se tenía mucho más cercano, ¿no? Incluso Carrillo, que no es sospechoso precisamente de ser de derechas, que había estado exilado en Francia, defendía el sistema francés en frente del sistema que después aquí se aplicó, ¿no? Bien, son percepciones, algunas son basadas en lo que es seguro es que la situación que tenemos ahora, basada en este eje de ejercicio de la ética de la convicción por encima de la ética de la responsabilidad, nos puede llevar a un sistema sanitario tan al límite que las clases más desfavorecidas sean las más perjudicadas. En cambio, yo defiendo precisamente el copago para ayudar a la pervivencia y a la sostenibilidad del sistema sanitario público, que lo defiendo, y para permitir que esa equidad y esa universalidad como aspiración máxima del sistema permita también que continúe siendo un instrumento cohesionador de nuestra sociedad. Y estas son mi declaración ideológica de pensamiento, además esto lo digo absolutamente convencido. Y es cierto que no puedo en este tema representar a todos los médicos, porque médicos hay de todo, y seguro que aquí hay médicos que no piensan como yo, y en esto no se ha pronunciado la Junta de Gobierno, por tanto, habla el doctor Padrós a título personal. Bueno, en el tema de priorizar, un dato importante es que en el año 2011, después de 7 años, el presupuesto de sanidad gana peso en el presupuesto de la Generalitat de Cataluña. Es decir, hay una priorización en este entorno de ajuste por el presupuesto de salud. Después de 7 años vuelve a ganar peso y representa el 38% del presupuesto de la Generalitat de Cataluña. En cuanto al proceso, hay un proceso que es el que recoge la propia Ley de Ordenación Sanitaria de Cataluña, que tiene un modelo de dirección y de participación muy amplio. Se han utilizado estos consejos para informar y rendir cuenta de todas las medidas. Lo que sí es cierto es que, como ha costado mucho hacernos a la idea de que tenía que hacerse, no nos lo creíamos nadie, teníamos que hacer este ajuste en un año, es lógico que nadie quiera hacerse una foto con nosotros. Es decir, no podíamos conseguir de ninguna manera, aunque hablando individualmente nos dieran la razón de que no había remedio, incluso con los sindicatos, incluso con los proveedores, incluso con los políticos, externamente no podías visualizar complicidades, y esto se entiende. Es decir, estas medidas
tan fuertes que tienen que tomarse el mes de febrero, porque si las tomamos consensuando el mes de julio, el mes de septiembre, ya no cumplimos el presupuesto y comprometemos los ejercicios siguientes, tenemos que hacernos la foto solos. Lo que sí hemos hecho es intentar sacar la cara, es decir, cuando hay algún problema en temas de pago, reunirnos, a ver cómo podemos gestionar estas medidas. Hemos sacado la cara ante los propios centros, aunque sea para acompañarlos en elementos de financiación o en medidas para reformar el sector público. Lo que sí es verdad es que para llevar a cabo el plan de salud sí que es absolutamente imprescindible trabajarlo juntos con los profesionales, y aquí sí que tenemos las complicidades. Este primer plan de salud han participado más de 200 profesionales y ahora empezamos todo su desarrollo. Para transformar el sistema es imposible hacerlo sin las complicidades de todos los agentes y mucho menos sin la incorporación del conocimiento clínico. En relación a la noticia del País, que no la he leído, pero me imagino cuál es. En relación a la persona concreta, destacar la aportación importante. Sí, pero no, porque es que también está un poco relacionado con la idea. La aportación importante de esta persona en el sector de la sanidad. Ha hecho aportaciones muy importantes en la gestión de determinados centros, pero también en la gestión del sistema de salud. Este es un nuevo modelo de gobernanza de muchas instituciones que creemos que gentes con capacidades pueden estar en los órganos de gobierno y que es mejor tener órganos de gobierno con gente de conocimiento en el ámbito de gobernanza y de ámbito de gestión que politizando los representantes, 4 del ayuntamiento, 4 del no sé qué. Creemos que el modelo de gobernanza